Bueno, esta es la ayudantía 7 que consiste en equilibrio químico. Vamos a trabajar con 3 ejercicios que considero que son como los más como relevantes para esta materia. Bueno, como recién pasó el certamen, soy un ayudante nuevo para ustedes. Me presento, soy Ricardo Pérez. Ahí está mi correo y mi horario de consulta el martes desde las 11 hasta las 12. Bueno, con eso dicho, partamos con el primer ejercicio que va a ser el ejercicio 4 de la guía de equilibrio químico, la guía número 6. No, que dice así: se calienta el gas pentacloruro de fósforo, que nos da la fórmula, y se descompone en tricloruro de fósforo y cloro, ambos gaseosos. Nos dan que a 546 Kelvin y una atmósfera de presión, la mezcla de los tres gases en equilibrio tiene una densidad de 2,48 gramos partido litro. Y con eso nos piden calcular la constante de equilibrio de esta reacción. Y ahí tenemos como dato extra los pesos moleculares de los tres gases de los que se trata esta reacción: el pentacloruro, el tricloruro y el cloro. Ya, entonces, nos dan la reacción, nos dan temperatura y presión, que son constantes para este equilibrio, y nos mencionan cuál es la densidad de la mezcla gaseosa. Con eso, podemos plantear lo siguiente. Ya, entonces, el equilibrio es el siguiente. Pentacloruro se separa en tricloruro y cloro y es un equilibrio, así que la reacción va en ambas direcciones. El K sub C, o sea, es la constante de equilibrio de las concentraciones, sería igual a la concentración de los reactivos. Bueno, veamos como la definición general. Cuando tenemos una reacción A más B en equilibrio con C más D, bueno, con sus coeficientes estequiométricos que los voy a expresar como las letras en minúsculas, CC más DD. Y si es que los compuestos son soluciones, si son soluciones acuosas o son gases, entonces la constante de equilibrio de esta reacción sería igual a la concentración de los productos multiplicados y cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, cuando estas concentraciones están en equilibrio, dividido el producto de las concentraciones de los reactivos, elevado también a su respectivo coeficiente estequiométrico. Si es que un compuesto es un sólido puro o un líquido puro, no va en la constante de equilibrio, porque para un sólido puro o un líquido puro, su concentración en realidad es aproximadamente 1. Entonces, si aplicamos esto para esta fórmula, aquí todos son gases, así que todos pueden ir en la constante de equilibrio, y todos sus coeficientes son 1, así que en realidad nos quedaría solamente el producto de la concentración del tricloruro de fósforo y del cloro, dividido por la concentración del pentacloruro, cuando esto está en equilibrio. Ahora, nos dan presión, temperatura, y lo único como dato que nos dan es la densidad de la mezcla. Bueno, para eso tenemos que recordar lo que vimos en la unidad 4 de gases. Para gases con la temperatura y presión que estamos, podemos usar gases ideales. Y ahí demostramos que la densidad de una mezcla gaseosa es igual a la presión de la mezcla por el peso molecular ponderado de la mezcla,
Si es que era un gas puro, entonces este peso sería el peso molecular de ese gas puro, pero como aquí tenemos una mezcla, es el promedio ponderado de el peso molecular de todos los componentes. Bueno, y eso dividido por RT. Entonces tenemos la presión, la temperatura, tenemos ese peso, no, tenemos la densidad, y el R es la constante de los gases, así que de aquí podemos despejar el peso molecular ponderado de la mezcla en equilibrio. Si hacemos eso, tenemos que 2,48 gramos partido litro. Esta forma es válida cuando la densidad está en gramos por litro, así que está bien. Sería igual a la presión, que es una atmósfera, por el peso molecular ponderado, dividido la constante de los gases ideales, 0,0821, por la temperatura, que es 546 Kelvin. Entonces aquí podemos despejar que el peso molecular ponderado de la mezcla es 111,17 gramos partido mol. Ahora, ¿de qué nos sirve este dato ahora? Bueno, como este es un promedio ponderado entre los pesos moleculares, podemos relacionar la composición de la mezcla en equilibrio con el peso molecular ponderado que tenemos, y así obtener cuáles son las concentraciones finales de cada uno, y así sacar la constante. Bueno, para eso voy a borrar esto aquí y voy a escribir la estequiometría de la reacción. Supongamos que partimos con una cierta cantidad de concentración inicial. En realidad, trabajemos con moles primero. Supongamos que tenemos inicialmente una cantidad X moles de pentacloruro de fósforo. Entonces, la concentración inicial sería igual a esos moles de pentacloruro dividido por el volumen. ¿Cuál es ese volumen? No nos va a afectar. Inicialmente no hay nada de los productos. Entonces va a reaccionar una cierta cantidad. Vamos a poner que reacciona I partido B, donde I son los moles que reaccionan. Entonces I partido B es la molaridad que reacciona. Que se va a formar una cantidad I partido B y una cantidad I partido B. ¿Por qué lo hago con moles y no con concentraciones? Porque por el peso ponderado es como que se usa con fracciones molares, entonces conviene como tener la variable en moles. Y dividido por el volumen, que es otra variable que no nos va a afectar. Entonces al final, según esto, la concentración de equilibrio de el pentacloruro va a ser la concentración inicial menos la que reaccionó. O sea, va a ser X menos Y partido al volumen. Y tenemos que tanto la concentración del tricloruro en equilibrio como la concentración del cloro gaseoso en equilibrio va a ser Y partido B para los dos. Ahora, podemos sacar las fracciones molares, ¿cierto? Tenemos que la fracción molar simbolicémoslo con, bueno, es que aquí me choca con la Y. Le vamos a, voy a escribirlo nomás. Fracción, entonces la fracción molar, el pentacloruro sería ¿cuánto? Serán los moles de pentacloruro en la mezcla final, que es X menos Y, partido los moles totales de la mezcla final, ¿cierto? Que son los X menos Y moles del pentacloruro, más los Y moles del tricloruro,
y los I moles del cloro. Entonces al final me da que la fracción es X menos I partido X más I. Y X más I serían los moles totales. Entonces aquí sacamos que para el tricloruro serían los moles, que es I, partido de los moles totales, que es X más I. Y esa misma fracción molar es para el cloro. Ahora, ¿por qué nos interesan las fracciones molares? Porque con ellas podemos calcular, o sea, podemos relacionar con el peso molecular ponderado. Bueno, tenemos que la fracción molar de cada componente multiplicado por el peso molecular del componente respectivo, y la suma de eso va a ser el peso molecular ponderado. Bueno, el peso molecular ponderado nos dio 111,17 gramos por mol. Eso sería igual a la fracción molar del pentacloruro, que es X menos I partido X más I, por el peso molecular del pentacloruro, que lo tenemos acá, 208,24 gramos por mol, más la fracción molar del tricloruro de fósforo, que es I partido X más I, por el peso molecular del tricloruro, que es 137,33, más la fracción del cloro, que es la misma, I partido X más I, por el peso molecular de el cloro, que es 70,91. Bueno, podemos trabajar un poquito más aquí. Podemos pasar multiplicando el X más Y, que divide todos estos factores en común. Entonces, 111,17 X más Y tiene que ser igual a X menos Y, 208,24. Y bueno, aquí tenemos más Y por esto, más Y por esto, entonces sería Y veces el peso molecular de el tricloruro más el peso molecular del cloro. Pero bueno, ustedes pueden verificar que al sumar estos dos va a dar el peso del pentacloruro. Esto tiene sentido porque por la conservación de la materia, si del pentacloruro se forma el tricloruro y el cloro, entonces la suma de sus pesos tiene que ser la del pentacloruro. Entonces en realidad esto también lo pueden comprobar así, también que sumándolo directamente esto da 208,24. Entonces nos queda que 111,17 X más Y es igual a 208,24, factorizado por el término común, X menos Y más Y. Y con esto nos queda directamente una ecuación en que aparece X y Y más Y. Entonces aquí como que llegamos a una fracción. Si despejamos nos da que X partido X más Y tiene que ser 111,17 partido 208,24. Entonces, metiendo eso a la calculadora y trabajando con tres cifras significativas, me da 0,534. Ahora, ¿qué representa X partido X más Y? Bueno, en realidad no coincide con ninguna de las fracciones molares, porque aquí tenemos un Y y aquí tenemos un X menos Y. Pero bueno, tenemos que X partido X más Y partido X más Y tiene que ser 1.
¿cierto? Si sumamos esto, quedamos con un x más y arriba y dividido nos queda 1. Entonces podemos encontrar el valor de y partido de x más y ese sí nos interesa porque es la fracción molar de los productos. Y como ya tenemos este valor, nos da que y partido x más y es igual a 1 menos 0,534. Y eso da 0,466. Bueno, y con esto tenemos la fracción tanto de el tricloruro como el cloro. Para encontrar el del pentacloruro, bueno, ya tenemos x partido x más y tenemos y partido x más y. Así que el pentacloruro es x menos y partido x más y. O sea, al final sería x partido x más y menos y partido x más y. Sería 0,534 menos 0,466. Y eso da 0,068. Otra forma de hacerlo era que en realidad por la forma que tenía la mezcla, 1 menos 2 veces este factor, el i partido x más i, tenía que dar el del pentacloruro. Y ahora que tenemos las fracciones molares y tenemos la composición de la mezcla, podemos ir a calcular el K sub C. Ya, recordemos que el K sub C eran las concentraciones en equilibrio de los productos multiplicados. Todos elevados a 1 porque sus coeficientes eran 1 esta vez. Dividido por el de el producto. Bueno, según nuestra fórmula, la molaridad del PSL del tricloruro es I partido B. Eso multiplicado por el I partido B de el cloro y va dividido por el X menos I partido B. Ahora puedo multiplicar arriba y abajo por 1 partido en realidad, como tenemos las fracciones, lo que podemos hacer es relacionarlo con los gases ideales, ¿cierto? Podemos calcular las presiones parciales de cada uno. La presión parcial del tricloruro es igual a la fracción molar por la presión total, ¿cierto? Presión total por la fracción molar del tricloruro. La presión total es 1 atmósfera. La fracción molar la calculamos es 0,466. O sea, nos da que la presión sería 0,466 atmósferas. Como la fracción del cloro es la misma, la presión parcial del cloro también va a ser la misma. Y bueno, la presión parcial del pentacloruro es 0,068, es 1 por la fracción molar, entonces da la fracción molar pero en atmósfera. 0,068 atmósferas. Bueno, y lo que vamos a hacer es calcular el K sub P. El K sub P es la constante de equilibrio pero calculada con las presiones. Y es válida cuando tenemos los compuestos gaseosos.
En este caso, el K sub P tiene con la misma estructura, pero en vez de las concentraciones van las presiones parciales. También van elevadas por sus coeficientes estequiométricos y la multiplicación. O sea, aquí tenemos que el K sub P sería la presión parcial del tricloruro por la presión parcial del cloro dividido por la presión parcial del pentacloruro. Bueno, eso nos da 0,466 por 0,466 partido 0,068. Atmósferas por atmósfera y atmósfera, el K sub P en este caso queda con unidad de atmósfera. Pero bueno, pero lo que nos pide el K sub C. Bueno, podemos demostrar cuál es la relación entre el K sub C y el K sub P. Bueno, el K sub C es igual a las concentraciones de estos compuestos. Pero para gases ideales también tenemos que la relación en que la presión parcial de un componente es igual a la molaridad de ese componente gaseoso por R por T. Entonces podemos reemplazar las molaridades por las presiones parciales. Tenemos que la molaridad es la presión parcial dividida en RT. O sea, tenemos que esto sería igual a la presión parcial del tricloruro partido RT por la presión parcial del cloro partido RT dividido la presión parcial del pentacloruro partido del RT. Esto es válido siempre y cuando la temperatura se mantenga constante y el volumen sea constante y todo ese tema. Y bueno, entonces de aquí sacamos un 1 partido RT cuadrado, que queda dividiendo. Y aquí tenemos un 1 partido RT, como está dividiendo, sube multiplicando, ¿cierto? O sea, aquí tenemos un RT partido RT al cuadrado por, y lo que nos queda es el producto de las presiones parciales. Y esto justamente es el K sub P. Entonces tenemos esta relación, que el K sub C es igual al K sub P ajustado por un factor de RT que depende de justamente los exponentes que tienen las molaridades, o sea, va a depender de los coeficientes estequiométricos. En este caso teníamos el coeficiente estequiométrico 1 para el reactivo y 1 más 1, 2 para los productos, así que quedó por un factor de RT 1 1 partido 2 queda RT a la menos 1. Y eso es como general, es como que si tenemos la reacción A más BB en equilibrio con CC más DD, donde todos son gases, el K sub C de esta reacción va a ser igual al K sub P por el RT elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos. Bueno, a la menos diferencia. Donde aquí delta N sería la suma de los coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactivos. En este caso teníamos 1 y 1 para los productos y 1 para los reactivos, así que 2 menos 1, 1. Y aquí nos quedó a la menos 1. Entonces nos pillamos esta misma fórmula. Entonces al final llegamos que el K sub C sería RT a la menos 1, R es 0,0821, la temperatura es 546 Kelvin, esto queda a la menos 1, y esto lo tenemos calculado aquí, el K sub P, bueno, no calculado, pero lo tenemos escrito, 0,466 al cuadrado partido 0,068. Y esto sería el K sub C, y si lo metemos en la calculadora, me da aproximadamente 0,0712.
Bueno, las unidades de la constante dependen de cuántas molaridades haya. Entonces queremos molaridad por molaridad, partida molaridad, nos queda solo una molaridad, así que en este caso la unidad sería molar. Y bueno, y esa será la solución de este ejercicio. Esto es un buen ejercicio para introducir al tema del equilibrio y que para cada sistema aparece la constante de compresión y cuál es la relación entre los dos. ¿Se entendió esta parte? A ver qué sigue el 6. Ya. Bueno, ahora el siguiente ejercicio es el ejercicio 6. Esto es un ejercicio más como para pensarla. Entonces tenemos un cilindro provisto de un pistón, que inicialmente se fija a una altura y se evacúa. Cuando tenemos un cilindro con un pistón, el pistón se mueve, o sea, eso quiere decir que el volumen sería variable, pero la presión es constante. Eso nos dice, entonces se carga con el líquido A y el sólido C. Aquí está el líquido A y aquí está el sólido C, separado por un tabique, o sea, por una pared, para que no se mezclen. Bueno, nos dicen que se establece los siguientes equilibrios simultáneos a esta temperatura de 223 Kelvin. Nos dicen que el A líquido se evapora en el A forma gaseosa y nos dan su K sub P. Y por otro lado tenemos que el C sólido reacciona con el A gaseoso que se forma de acá para formar B y D que son gaseosos. Entonces con eso nos pide la expresión en equilibrio a esta temperatura, o sea, van a estar regidos por las constantes a esta temperatura. Bueno, y explicar qué pasa cuando se levanta el pistón y se fija una altura para que el volumen sea el doble. Y que aún nos dicen que la temperatura sigue siendo los 293 Kelvin y que todavía quedan A líquido y C sólido. Bueno, entonces, primero escribamos las dos reacciones. Bueno, la primera reacción no es una reacción, es como un cambio físico. Es el equilibrio líquido-vapor entre el A líquido que está puesto y el A gaseoso. Y la segunda es una reacción donde el A gaseoso reacciona con C sólido y forma en equilibrio los gases B y D. Bueno, y ojo que lo que nos dan no son los K sub C, sino que son los K sub P, que como vimos en el ejercicio anterior, es con la constante, pero en vez que con concentraciones, trabaja con las presiones. Y bueno, como se trabaja con las presiones, aquí la única especie que tiene presión son los gases. En el caso de concentración, ahí incluíamos a las soluciones acuosas, pero aquí, para K sub P, solo aparecen los gases. Entonces, si hiciéramos la reacción, así como plantear los equilibrios y todo eso, entonces tenemos que inicialmente hay una cierta cantidad de moles de A líquido, no sabemos cuánto, y no hay nada de A gaseoso. Bueno, pero como estamos K sub P, vamos a hacer las presiones. Bueno, eventualmente en el equilibrio se forma una cantidad P de presión de A. Y bueno, el A es un líquido, así que no tiene presión parcial. Ahora, esta presión de A reacciona con una cierta cantidad de C sólido, pero el C sólido no tiene presión, así que no aparece como presión. Está reaccionando con esto. Y en el equilibrio, digamos que reacciona una cantidad X de presión de A, así que se van a formar X atmósferas de B y X atmósferas de D. Ahora, ojo aquí. Hasta ahora, cuando teníamos reacciones simultáneas, lo que hacíamos era hacer la reacción en cadena, ¿cierto? Pero aquí estamos en equilibrio simultáneo. Aquí tenemos que asegurarnos que todas las entradas sean correspondientes. Porque el equilibrio es simultáneo. Este P menos X del A gaseoso aquí
tiene que ser el mismo que está en equilibrio con el A líquido. O sea, aquí también tiene que aparecer un P menos X. Antes no lo actualizábamos porque lo hacíamos con orden, nos quedábamos como con la tabla de las reacciones finales, pero como aquí es equilibrio simultáneo, entonces este P menos X tiene que estar en equilibrio tanto con esta reacción como con la reacción esta con el A líquido, bueno, el cambio físico con el A líquido. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que el K sub P1, ¿qué sería el K sub P1? Bueno, sería la presión de los gases productos, que en este caso solamente sería la presión de A, P menos X, dividido por las presiones de los reactivos. Pero aquí no hay ninguna presión, porque el A es líquido. Así que resulta que el K sub P es directamente P menos X, y este tiene un valor de 2,30 por 10 a la menos 2 atmósferas. El segundo K sub P, bueno, sería igual a la presión parcial del gas B, o sea, X, elevado a 1, por la presión parcial del gas D, elevado también a 1, así que ya X por X, partido la presión parcial del gas A, y C es un sólido, así que no va a aparecer en la constante de equilibrio. Ni tanto, no va a aparecer ni en la de concentraciones y menos en la de presiones. Y esto tiene que ser igual al segundo K sub P, que nos dicen que es 1,60 por 10 a la menos 21. Bastante pequeño. Pero bueno, resulta que para que el A líquido esté en equilibrio con su fase gaseosa, resulta que el P menos X tiene que ser 2,30 por 10 a la menos 2. O sea, para que esté en equilibrio, la presión del A gaseoso tiene que ser esta. Por lo tanto, aquí podemos reemplazar y llegar a que X por X, bueno, eso es X cuadrado, es igual a el K sub P, que es 1,60 por 10 a la menos 21, por P menos X, que según esta ecuación, en el equilibrio tiene que ser 2,30 por 10 a la menos 2. Entonces multiplicamos estos dos valores, sacamos la raíz cuadrada, y eso me da que X, que es la presión parcial de B en el equilibrio, y que también es la presión parcial de D en el equilibrio, me da, multiplicando esto, sacando la raíz, 6,07 por 10 a la menos 12. Atmósfera. Y bueno, y si quisieran, podrían usar este valor de X para encontrar el valor de P, pero en realidad no nos interesa porque aquí al tiro, P menos X tenemos que es al tiro la presión de A en equilibrio. 2,30 por 10 a la menos 2 atmósferas. Y con eso tenemos todas las presiones parciales de los gases en equilibrio. ¿Se entendió esta parte? Es muy importante esta hora de los equilibrios simultáneos, porque ahora que estamos en equilibrio, todas las entradas tienen que ser coincidentes. Este P menos X tiene que estar en equilibrio al mismo tiempo con B y D y con el A líquido. Así, y se tiene que respetar los dos equilibrios al mismo tiempo. Así que cuando hacemos estas reacciones en cadena, tenemos que ir actualizando todas las entradas. ¿No hay consulta? Con la primera parte, esta es la letra A.
Bueno, voy a asumir que no. Ahora, en la segunda parte nos dicen qué pasa si el pistón se levanta para que el volumen sea el doble. Bueno, primero, entonces tenemos aquí, nos dice que queda C, queda A líquido, y bueno, tenemos los gases A, B y D con estas presiones en equilibrio. Bueno, ¿qué pasa con un gas cuando le doblamos el volumen que ocupa? Bueno, si por la ley de Boyle o por la ley de los gases ideales así completa, si es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si aumentamos el volumen al doble, estas presiones se disminuirán a la mitad, ¿cierto? Entonces tendríamos que la presión de A2 sería igual a la mitad de la presión de A original, 1. Y bueno, la presión de B2 sería la misma que la presión de D2, que sería la mitad, X medio. Bueno, y aquí sería P menos X medio. Pero ojo que en este ejercicio solamente no nos están pidiendo cómo calcular de nuevo, sino nos están pidiendo explicar qué pasa. Y bueno, ¿qué va a pasar? Entonces las presiones son las mitades de las que son de equilibrio, pero todavía tenemos A líquido y C sólido para reaccionar. Bueno, tenemos estas constantes de presión, ¿cierto? Bueno, resulta que según estas constantes, sobre todo con la primera, tenemos que por Kp1, la presión de A2 en el equilibrio tiene que ser la presión de 2,30 por 10 a la menos 2. Entonces, como la temperatura no cambia, esta constante sigue siendo la misma, y como la constante solamente da el valor de la presión de A en equilibrio, entonces esto quiere decir que en el nuevo equilibrio la presión de nuevo tiene que ser 2,30 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como tenemos la mitad, lo que va a pasar es que A líquido va a evaporarse un poco más para formar más A gaseoso. Y luego ese A gaseoso extra va a reaccionar con más C sólido para formar más B más D, que son gases. Como A y C no se acaban, nos dicen que asumimos que todavía queda y que no se van a acabar. Y ¿hasta cuándo va a pasar esto? Por esta constante resulta que A líquido se va a evaporar hasta que la presión de A vuelva a ser 2,30 por 10 a la menos 2. O sea, que vuelva a ser la misma presión que teníamos inicialmente. Y como resulta que la presión de B es igual a la presión de D, uh, y, y según esto, esto va dividido por la presión de A en equilibrio, que sigue siendo 2,30, entonces al meterlo en la segunda constante, resulta que debemos llegar al mismo valor de presión de B y D. Entonces al final, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar más A líquido, se evapora más A líquido, A gaseoso reacciona con más C sólido hasta, hasta que las presiones hasta que las presiones vuelvan a ser las del equilibrio original, sean iguales a las del equilibrio original. ¿Por qué? Porque esto nos dice las constantes. En el caso P es 2,30 por 10 a la menos 2, o sea, la presión de A para que esté en equilibrio tiene que ser este valor. Así que si lo redujimos a la mitad, A líquido se va a evaporar hasta que la presión de A tenga este valor. Y como esta constante dice que las presiones de B y D
multiplicado dividido por la presión de A tiene que ser este valor, y son iguales porque no había una cantidad inicial, sino que estas se forman por la reacción. Entonces, de nuevo la presión de B y D va a volver a ser 6,07 por 10 a la menos 12, y vamos a volver al mismo equilibrio, solo que con el doble de volumen. Y con menos A líquido y C sólido que porque se usó para formar más A, B y D. Ese era más como un ejercicio teórico, a partir de las constantes. ¿Se entendió cómo esta lógica? Bueno, en teoría la identidad ya se acabó, pero voy a desarrollar el ejercicio 12. Igual va a quedar grabado, así que si se quieren quedar más tarde para verlo ahora pueden, y si no se pueden retirar, yo me quedo grabando nomás. Lo voy a explicar cómo subir a gente. Ya, el 12. Aquí está. Entonces este es un ejercicio más típico de equilibrio. A y B reacciona para formar C y D. Todos son gaseosos. Ahí está la reacción. Nos da la constante de equilibrio K sub P de presiones. Bueno, nos dicen que se coloca esas presiones parciales de A y B, 0,150. Y nos dicen que la temperatura es constante, así que la constante debería cambiar, y con eso nos piden calcular la presión de la mezcla gaseosa en el equilibrio y las presiones parciales de cada uno de los gases. Bueno, este ejercicio es bien directo. Bueno, tenemos que el volumen es constante y la temperatura también, porque es un recipiente cerrado de volumen constante, así que podemos usar presiones parciales. Bueno, el equilibrio es 2A gaseoso más 2B gaseoso forma C y D gaseosos. Bueno, hasta ahora todas las reacciones que teníamos antes, todas tienen coeficiente 1, pero ahora tenemos algunas con coeficiente estequiométrico 2, así que nos van a ser unos cuadrados. Entonces, tenemos la presión parcial inicial. Nos dicen que tanto la de A como B son 0,150 atmósferas. Y no hay nada inicialmente ni de C ni de D. Entonces, las presiones que reaccionan, bueno, por la estequiometría, pongamos 2P, 2P, P y P. Entonces, la presión en el equilibrio sería 0,150 menos 2P, 0,150 menos 2P, P y P. Bueno, aquí tendríamos que la presión total sería la suma de todas estas. O sea, sería 0,150 más 0,150 menos 2P es menos 4P, y P más P es más 2P. O sea, sería 0,300 menos 2P. Y el valor de P, bueno, el avance de la reacción va a estar dado por la constante de equilibrio, K sub P, en este caso de presión. Bueno, ¿cómo es la constante? Es igual a la presión parcial del gas C por elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1, multiplicado por la presión parcial del gas D, también elevado a 1. Pero bueno, aquí tenemos que esto va a ser dividido por la presión del reactivo A, su coeficiente es 2, así que va a ir elevado al cuadrado. Lo mismo con la presión parcial de B, también va a ir elevado al cuadrado. Bueno, y bueno, todo esto siempre es en el equilibrio. Equilibrio, 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 equilibrio. Bueno, la presión de C y de D es P, así que queda P por P. Aquí va dividido por la presión de A,
0,150 menos 2p al cuadrado por 0,150 menos 2p al cuadrado. Voy a arreglar la parte de arriba. Aquí arriba va el p por p. Bueno, y esto tiene que ser igual al K sub p de la reacción, que nos dicen que es 8,5 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces juntando aquí términos, como aquí tenemos términos iguales, nos da que el K sub p tiene que ser 0,150 menos 2p a la cuarta, cuadrado por cuadrado. Y arriba tenemos p por p, así que queda p cuadrado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, como aquí tenemos coeficientes exponentes pares, y como estamos buscando una solución positiva, p tiene que ser positivo y el valor de p tiene que ser tal que no nos den presiones negativas acá. Así que podemos llegar y sacar la raíz. Y como que se formen un más menos, pero como queremos soluciones positivas, queremos que estos dos sean positivos. Así que nos quedamos con la raíz positiva. Entonces tenemos que la raíz de 8,5 por 10 a la menos 3 tiene que ser igual a la raíz de esto. La raíz de p cuadrado es p, donde p es positivo, y la raíz de este término a la cuarta es el término al cuadrado. Bueno, entonces ahora nos queda una expresión cuadrática. Entonces tenemos dos formas de hacer esto. La primera sería no resolverlo, o sea, sería resolverlo directamente. Ahí calculando esta raíz, esparciendo este cuadrado, pasándolo multiplicando, tener la cuadrática y resolverla con la fórmula cuadrática. La otra opción, que es una opción con la que deberíamos empezar a familiarizarnos, es la opción de despreciar este término acá abajo. Decir que ya el P va a reaccionar poquito, así que en realidad este 0,150 menos 2P va a ser casi 0,150. Con eso no, podemos despejar P inmediatamente de acá arriba. Eso sí, cuando hacemos esos desprecios, después tenemos que verificar que nuestra suposición era correcta. Y nosotros toleramos un error del 5%. Entonces, si despreciamos aquí, si suponemos que 2P es mucho más chico que 0,150, entonces esto lo podríamos tirar a casi 0. Bueno, nos quedaría que P sería directamente 0,150 al cuadrado por la raíz de 8,5 por 10 a la menos 3. Bueno, calculando ese valor, me da 2,07 por 10 a la menos 3 atmósfera. Ahora, ¿es la suposición correcta? Bueno, verifiquemos. Entonces nosotros dijimos que 2P era mucho más chico que 0,150. Entonces si evaluamos 2P, 2 por 2,07 por 10 a la menos 3, y lo dividimos por lo que lo despreciamos, que es 0,150, y lo multiplicamos por 100, esto tiene que ser menor al 5%. Toleramos un error del 5%. Si da más que 5, entonces no se podía despreciar y tenemos que resolver la cuadrática completa. Entonces, esto por 2 partido 0,150 por 100 da 2,76% de error. Entonces, en teoría estaría bien
a ver, despreciar esto. Nos da, bueno, aquí lo voy a anotar, 2,77% de vapor. Así que la suposición sería correcta. Bueno, entonces como 0 es un 50 menos 2P, entonces como comprobamos esto, la letra A nos pregunta la presión total. Bueno, la presión total es 0,300 más 2P. Va, más 2P, menos 2P. Entonces, 2 por 2,07 exponente menos 3. 0,3 menos esto. Da aproximadamente 0,296 atmósferas. Y ese resultado coincide con el de la guía. Así que andamos bien. Bueno, la otra forma era resolver la cuadrítica completa, que creo que es lo que de hecho hicieron en este desarrollo. Voy a mostrar. Claro, ahí desarrollar la cuadrítica completa. Aquí les da un x de 1,93 por 10 a la menos 3. Y nosotros con el desprecio nos dio 2,07 por 10 a la menos 3. Entonces, como ven, el error entre las soluciones era chiquitito, tolerable. Si da mayor que 5 había que hacer la cuadrítica completa. Pero de todas maneras la presión total nos dio 0,296. Y bueno, la parte B, lo voy a hacer acá arriba. Lo que nos piden son volviendo al enunciado, las presiones parciales de cada uno de los gases en equilibrio. No se me cambió la hoja. Ahí. Entonces, la presión de A en equilibrio, bueno, tiene que ser la misma que la presión de B en equilibrio. Bueno, era 0,150 menos 2P. Si hablamos eso con el P que nos dio, cero ciento cincuenta menos 2 veces menos esto, 2 veces P, da aproximadamente 0,146 atmósferas para los dos. Y la presión de C en equilibrio es la misma que la presión de D en equilibrio, que es P, el P que encontramos, que es aproximadamente 2,07 por 10 a la menos 3. Vamos a si lo escribimos como decimal, 0,00207 atmósferas. Bueno, en la guía usaron la solución exacta pero bueno, como comprobamos que la suposición era correcta. Entonces, claro, esta es la primera opción de poder facilitarnos la vía despreciando cosas mientras la suposición nos dé un error de menor al 5%. O lo otro era resolver la cuadrática completa. Donde digamos que el P era aproximadamente el 1,96 por 10 a la menos 3 que sale aquí.
Bueno, la presión total y las presiones parciales nos dan prácticamente lo mismo. Y en la presión de C y D nos da un poquito menos. Bueno, eso sería la ayudantía de equilibrio.